Esto es algo que llevaba mucho tiempo eh, que quería hacerlo y, y siempre lo postergaba porque la realidad las cámaras no me gustan para nada. Se lo había comentado a Josie en varias ocasiones para hacerlo en el salón con las clientas. Siempre he estado dispuesta, así que hoy es el día. Se nos dio al fin, así que bienvenida a Josie Quintana. Josie, háblanos un poquito más de ti para que la gente te conozca. Pues yo soy una licenciada en terapias, doy terapias para niños de 4 años hasta adultos. Trabajo con hispanos, pero trabajo también con adolescentes. Esa es mi área de confort, donde me siento bien. Y llevo bueno, soy consejera desde hace 15 años. Así que llevo mucho tiempo, no solo en las escuelas, también en práctica privada. Wow, conozco a Josie ya hace varios años y la verdad es que me encanta, no porque la conozca, pero ella lo sabe, me encanta, me encanta. Y considero que es una herramienta que todos debemos de tener, ¿ok? Para mí ir a terapia debe ser como, bueno, debe ser más que el chequeo anual. Debemos de hacerlo constantemente. ¿Desde qué edad tú crees que, de que se le puede empezar a influir a los niños el que se empiecen a relacionar más con lo que es ir a terapia, con que empiecen a abrirse más? Pues dependiendo de la situación. Si hay niños, por ejemplo, que han pasado por, como pasa muy a menudo, divorcio, problemas en la familia, han perdido un ser querido, pues hasta de 4 años, después que ellos puedan hablar y comunicarse. Es bueno llevar a los niños, aun cuando no tenemos problemas, a un terapista, porque los ayuda para que puedan aprender cómo poder regular sus emociones. Entonces nosotros podemos darle técnicas y podemos enseñarle como prácticas para respiración, grounding, todo eso. Y eso ayuda para que los niños puedan utilizarla por el resto de su vida, aun cuando son adolescentes y adultos. Todas las técnicas que yo le enseño a mis clientes son técnicas que yo uso para ayudarme a mí misma con la ansiedad, con la depresión, con todo lo que uno tiene que lidiar el día a día. Así que yo recomiendo que desde pequeños, si ellos lo necesitan o si también usted quiere, que ellos aprendan pues técnicas adicionales. También tengo papás que les encanta que el niño tenga o el adolescente tenga a alguien con quien pueda hablar y que se sientan apoyados por alguien que no es necesariamente la familia, en una forma de que es confidencial y sana, y que ellos se sientan seguros cuando están con nosotros. Sí, porque en realidad, por más confianza que le demos a nuestros hijos, hay temas que no comparten con nosotros y es totalmente normal. Exacto, exacto. Perfecto. Estábamos hablando fuera de cámara, en lo que preparábamos todo, y tocamos un punto que es culturalmente la comunidad hispana. Sí, vemos que la comunidad hispana no tiende a buscar ayuda psicológica, no sé, a veces tienen muchos tabús, cosas que piensan que no son reales en términos de la terapia, ¿verdad? O piensan que a lo mejor al ir a terapia eso es algo malo o es algo que te va a hacer ver más débil. Lo he escuchado mucho. Y es por el contrario, cuando vas a terapia te estás haciendo mejor persona, estás pues buscando ayuda para poder mejorar en las áreas que tienes que mejorar. Y eso te ayuda ahora y te ayuda también en el futuro. No solamente a ti como persona, pero también a las familias, o sea, a la familia entera. Eso va a afectar positivamente a todo el mundo. Sí. Pero sí, los hispanos tienden mucho a pensar que a lo mejor no es necesario o yo lo puedo resolver y ya. Puedo resolver, exacto, el que lo podemos todo. Entonces, este mes vamos a tocar un tema un poquito, ¿verdad?, delicado, con mucho respeto, pero este mes es el mes a la prevención del suicidio, ¿verdad? A mí me ha tocado de cerca y tengo clientas que la han tocado de cerca. Y quisiera pues abundar un poquito más en el tema. ¿Por qué crees que es importante hablar abiertamente de la prevención del suicidio y en diferentes etapas de nuestras vidas?
Lo primero, yo creo que hacemos el hablar sobre el suicidio como un tabú y la gente no quiere hablar de eso. O se siente un poco raro hablar de temas como el suicidio. Entonces tenemos que ver que es lo contrario. Mientras más nosotros hablamos sobre eso, más información tenemos y también podemos ayudar a seres queridos que a lo mejor están experimentando esos pensamientos, ¿verdad? Pero vemos que también a veces pensamos que no, pero pasamos por diferentes etapas de la vida y esas etapas tal vez vamos a tener cosas que nos traen esos pensamientos. Por ejemplo, a los adolescentes he trabajado con muchos que han experimentado bullying y eso afecta a la persona, ¿verdad? O a veces se pone mucha presión académica también. Quieren tener esa, o hacer un buen trabajo en la escuela, pero a veces ellos mismos se ponen esa presión. El perfeccionismo. A veces como adultos tal vez estamos pasando por una situación de que tenemos una enfermedad crónica. Y eso también nos lleva a que a lo mejor esa situación te puede traer esos pensamientos y no necesariamente no debemos verlo como algo negativo, por el contrario, vamos a hablar de eso para poder buscar ayuda rápida y no esperar. Y el tocar temas como el tocar este tema como con nuestros hijos, adolescentes, niños, preadolescentes, o sea, no es algo que vaya a influir en ellos o le vayamos a poner esa idea en la cabeza. Eso es lo que mucha gente piensa, que cuando una persona, cuando tú le preguntas a un adolescente o a un adulto que si está teniendo pensamientos suicidas, que le estás poniendo cosas en la cabeza o ideas en la cabeza. Muchos papás me dicen eso, pero no es así. Por el contrario, al tú abrir esa puerta, si la persona en realidad de verdad se está sintiendo así, entonces tiene más la oportunidad de abrirse con la persona que sea, ya sea la mamá, el papá, o si es un adulto, la esposa, el esposo, y poder decir cómo se siente. Entonces, sí, eso es muy importante saber, que no le estás poniendo pensamientos a la persona. Eso es muy importante. Señales en adolescentes. ¿Cuáles son las señales de alerta más comunes en los adolescentes? Pues ves cambios, por ejemplo, en sus calificaciones en la escuela, en el estado de ánimo, a lo mejor hasta dejan de pues preocuparse por ellos mismos. Lo ves que no tienen como que se sienten, en inglés me dicen siempre, me siento hopeless, o sea, se sienten sin esperanza. Entonces, cuando tú hablas con ellos, también puedes ver, por ejemplo, que se aíslan, que se quieren quedar en el cuarto todo el tiempo y no quieren interactuar con la familia o con amigos también. O sea, tú ves como cambios en que antes hacía eso y ahora no. O por ejemplo, si hacía deportes, empiezan no quiero, como que ya tienen desánimo, no quieren hacer las cosas que hacían antes. Entonces, eso hay que verlo mucho, no porque tenga una sola característica, ¿verdad? No porque se aísle quiere decir que tenga pensamientos suicidas. Usualmente vas a ver muchas cosas. Entonces, por eso tenemos que estar muy pendientes especialmente, y hablamos de adolescentes, pero vamos a hablar de los preadolescentes. Hemos visto niños con 10 años que han cometido suicidio. Entonces, y se ha visto en las noticias. Entonces, estamos hablando de niños tan jóvenes como 9, 10 años, observarlos, y si ves comportamientos así, pues busca ayuda. ¿Qué pueden hacer los padres o amigos para identificar y acompañar a un joven que aparente estar en riesgo? Lo más importante es escuchar sin juzgar. Muchas veces empezamos rápido a juzgar o a pensar, por ejemplo, pero tú tienes una vida muy buena, tienes una casa, tienes esto, tienes lo otro. Los sentimientos. Sí, lo tienes todo. ¿Por qué estás pensando así? Quítate eso. O sea, entonces ahí ya le estás dando a ver a esa otra persona, pues mis sentimientos no son importantes, no sé, o sea, se sientan entonces peor. Entonces es importante validar sus emociones, escucharlos y no juzgar. Eso es muy importante. Y otra cosa, esto sí mucho con los adolescentes, no tratar de resolver el problema rápido ahí mismo, porque no les gusta a los niños. Los niños usualmente me dicen, mi mamá lo que quiere es resolver mi problema y ya, pero no quiere, yo quiero que me escuche, no que resuelva mi problema. Wow. Entonces es importante escucharlos y ahí los vas dirigiendo, porque si ya te están comentando que tienen
esos pensamientos o que se sienten muy tristes o muy deprimidos, pues busca ayuda profesional rápidamente. No esperes. A veces queremos esperar pensando que, bueno, van a estar bien luego, o vamos a tratar esto otro, cosas naturales también, y es entendible, está bien, pero busca ayuda profesional, Y ya sea de un psicólogo, un terapista, pero también el médico. Yo recomiendo en mi terapia muchas veces cuando vienen los clientes que vayan a ver a su médico de cabecera para que puedan chequear todo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si tienes la vitamina D baja, wow. puedes sentirte con depresión. Entonces es importante también chequear nuestro físico, cómo nos sentimos. Wow, Sí. but eso es un punto bien importante que no ponemos a veces atención a esos Algo. pequeños detalles que no son Exacto. tan pequeños al final. Entonces, mencionaste de los adultos jóvenes. ¿Qué diferencias existen en las señales de alerta en comparación con adolescentes? Ajá, pues con los adolescentes tú ves más esos cambios usualmente. Con el adulto, no tanto, porque el adulto tiende a mantener muchas de las cosas para ellos mismos. Sí puedes ver, por ejemplo, cambios de ánimo, cambios en el área laboral, ¿no? Tristeza, cosas, pero que lo mantienen más callado. Entonces, a son más veces, herméticos. para los adultos, a veces es más difícil uno poder ver esos cambios que con los adolescentes o los niños. Sí. Sí, wow. ¿Qué factores de riesgo suelen ser más comunes en esta etapa de la vida? Hablando sobre los adultos jóvenes o adultos en general. Pues con los adultos, fíjate que algo importante es que si están pasando por un cambio difícil, por ejemplo, pérdida de trabajo, todos esos son factores de riesgo, ¿no? Pierden su trabajo y al perder el trabajo, pues se van a sentir que no puedo darle a mi familia lo que necesito, financieramente también, si tienen problemas financieros en la casa. También, por ejemplo, pérdida de un ser querido que ha sido muy importante en tu vida, o un ser querido muy, o sea, un esposo, una esposa, un hijo, todo eso también te hace sentir como que, o sea, no quiero vivir. Y a veces hasta cierto sentido es normal sentir esos sentimientos porque estás pasando por algo difícil. Tampoco podemos poner los sentimientos y no validarlos y ponerlos a un lado. Tenemos que decir, bueno, así me siento y busco ayuda. Yo creo que lo más importante es buscar ayuda tan pronto tú te sientes de esa manera. O si ves a un ser querido también, diciendo cosas que a lo mejor te hacen entender que se sienten así, ¿no? Es tan difícil porque mencionaste ahorita que pues el adulto es más hermético, más para él. Entonces, ¿cómo uno puede influenciar de alguna manera, si es la palabra correcta, para que la persona busque ayuda? O inculcarle a la persona o sea, que es importante que busque ayuda, que se exprese de lo que está sintiendo, no tan solo con su entorno, pero con un profesional que lo pueda guiar y lo pueda manejar. Lo más importante es escucharlos. Y cuando esa persona se abre contigo y te dice más o menos y tú sientes y lo ves que está triste, que está a menudo triste, que se siente de cierta manera, entonces uno como amigo o como familiar, hablarle sobre ir a buscar terapia o decirle, o incluso si tú quieres, llamas con él. O sea, o le dices, yo conozco a este terapista, podemos llamar juntos o podemos ir a verlos. O sea, es importante que no lo dejes solo, ¿verdad? Que estés con él en términos, o ella, en términos de ahí, ¿me entiendes? Que ellos sepan que tú estás ahí tratando de apoyar. Y si ellos se sienten bien y se sienten a gusto contigo, te van a decir más cosas y a lo mejor eso abre la oportunidad para que tú le des un buen consejo y busquen ayuda. Y si tienes que llamar con ellos, porque muchas veces es algo que no sabemos. Para los clientes cuando están pasando por cosas difíciles, a veces no se atreven a llamar.
Se sienten como que, ¿cómo lo hago? A veces no tienen ni la fuerza como para llamar. Y vemos eso mucho en la clínica, que a veces llaman, en gente no enganchan, vuelve otra vez y llaman, a veces llaman varias veces, entonces tenemos que preguntar cómo podemos ayudarlo, pero es que se sienten que no saben cómo hacerlo. No saben por dónde empezar. Por dónde empezar. Entonces es bueno que como amigo o familiar, pues estemos ahí escuchándolos, no juguemos y también tratemos de pues ayudarlos para que ellos busquen esa ayuda que necesitan. Sí. Y si no quieren ir al psicólogo, algo que yo utilizo mucho es ve al doctor. Porque cuando van al doctor, también ellos le pueden comentar cómo se sienten y el doctor te puede ayudar a buscar recursos y también te va a decir, pues ve a un psicólogo, ¿no? Pero si no quieren ir a un psicólogo o a un psiquiatra, es importante decirle, pues ve al doctor. Y eso es una buena manera de comenzar, ¿no? Oh, wow. Fíjate, esa parte no la tenía presente. O sea que sí pueden empezar entonces por el médico de cabecera. Sí. Pero algo muy importante es si la persona sí está activamente teniendo los pensamientos, o sea, si ya te está diciendo que tiene un plan, y yo sé que esto es muy difícil hablarlo, pero si te está diciendo que tienen un plan, tienen idea de lo que pueden hacer, entonces lo más importante es buscar ayuda rápida y lo que nosotros recomendamos es que lo lleven a un lugar, ya sea a un hospital, un sitio, a una emergencia, para que puedan hacer un screener y ellos puedan saber si necesita algo más en ese momento. No espere. Si está teniendo activamente los pensamientos, llévelo a un lugar donde puedan rápido verlo. Sí. Hormonalmente, estábamos hablando, vamos a cambiar a, ¿verdad?, otra etapa. Hormonalmente, ¿influye? Empezamos a entrar en esta etapa de, ahora mismo en el salón, lo veo mucho en el salón, tenemos muchas mujeres que están entrando en la etapa de perimenopausia, que by the way, pensamos que empieza a los 40, haciendo research ¿verdad? Y educándome más sobre el tema, porque cada vez es más lo que llegamos y esto influye en muchas cosas. O sea, los cambios hormonales influyen en cabello, en piel, mentalmente, físicamente, claro. De todas maneras. Podemos entrar en la perimenopausia tan temprano como los 24 años. Y empezarse, más o menos a los 24 años que empezamos a perder lo que es colágeno. En pocas cantidades, pero empezamos a perderlo. Y empezamos a entrar bien en lo que es la menopausia, discúlpeme, no, la perimenopausia a los 33 años. Es bastante temprano. Es bastante temprano. Y todavía en esa etapa estamos pasando por muchas situaciones, estamos con niños pequeños, estamos con trabajo para las que trabajamos afuera, la carga del hogar, eso es otro trabajo más. ¿Has visto eso, lo que vendría siendo la influencia de hormonalmente hablando? Claro que sí. Por eso es importante ver al doctor. Sí se ve mucho, por ejemplo, el cambio de ánimo, que te sientes muy triste y que pasa muy a menudo. Entonces ahí es donde lloras y a veces hay clientes que me dicen, ni sé por qué. Y entonces todos esos cambios tienen que ver con las hormonas. Entonces se ve, por ejemplo, he visto no solo adultas pues en los 30, 40, pero también jóvenes que han comenzado su ciclo y las hormonas están, como yo le digo, las hormonas están locas. Entonces hemos visto casos en que incluso eso tiene que ver con pensamientos suicidas, ¿ok? Y se ve que la persona está teniendo estos pensamientos, pero cuando miras, ya están tomando antidepresivos, están yendo a terapia, están haciendo las cosas que tienen que hacer, comiendo bien, ejercitando, durmiendo bien, y todavía tienen esos pensamientos o esa tristeza. Y cuando yo veo eso, pues como terapista, lo primero que le digo es, ve a un ginecólogo.
Tienes que ir a un ginecólogo, tienes que decirle lo que te pasa. Hay gente que ven patrones en su ciclo, por ejemplo, una semana antes se sienten de esa manera. Entonces es importante comunicar eso, no solamente para las niñas pequeñas que están comenzando, pero también todo, o sea, todo el año hasta que llegamos a... Cuando yo empecé en la etapa de la perimenopausia, yo pensé que me estaba volviendo loca. O sea, eh, eran, además de los cambios de humor, además de los cambios de temperatura, eh, fui varias veces al médico y hormonalmente estaba bien. Pero tú sabes que hay algo que no está bien contigo porque tú conoces tu cuerpo. Y sí, yo dije, pues me estoy volviendo loca. Pero según más hemos hablado y más lo hablamos en el salón, ¿verdad? Entre mujeres, nos damos cuenta que no, que todas pasamos prácticamente por lo mismo. Ya la última vez que voy al médico y le digo al médico, mira, loca, no me estoy volviendo, me está pasando esto, he hecho más research, la doctora me dice, ok, vamos a ponerte en terapia hormonal. Me ha ayudado muchísimo. Pero sí, es esto de que, o sea, yo sé que algo no está bien conmigo, ¿ok? Hablemos de varias cosas, como lo es el brain fog, el sentirme cansada. Sí. Y volvemos los cambios de humor y los cambios de temperatura en el cuerpo. ¿Hay algunas estrategias que se pueden aplicar para brindar apoyo en esta etapa? Sí, claro que sí. Por ejemplo, estrategias en términos de tu cuerpo, ¿verdad? De cómo trabajar. Yo siempre recomiendo estrategias de respiración. Eso es muy importante. Hay diferentes técnicas de respiración e incluso si tú pones en Google técnicas de respiración vas a tener muchas. Lo importante es que lo hagas a menudo. Que no esperes a tener, por ejemplo, como yo digo, no esperes a tener un ataque de pánico para respirar. Tienes que hacerlo a menudo. Por ejemplo, yo durante el día puedo respirar hondo 5 o 6 veces, tomarme un minuto, no toma mucho tiempo, pero lo haces y te sientes mucho mejor. Te ayuda en muchas cosas. Crearlo como rutina. En el enfoque, exacto. Perfecto. Entonces, es importante pensar que, bueno, esto va a ser un estilo de vida, es lo que yo quiero porque quiero mejorar. Eso es una de las cosas que pues recomendamos, respiración. Otra cosa es hacer cualquier tipo de ejercicio. A veces queremos ir al gimnasio, pero si no tienes tiempo para ir al gimnasio, camina 10 minutos. O sea, haz algún tipo de movimiento, ¿verdad? Que a lo mejor no es mucho rato, porque a veces como mamás y amas de casa y esposas no tenemos mucho tiempo. So, por lo menos buscar 10 minutos en donde puedes, no sé, caminar rapidito. Y eso te ayuda en tu salud mental, ¿verdad? Pero te ayuda también porque estás haciendo ejercicio. Otra cosa que recomendamos es estar afuera también un poquito. Estar con la naturaleza te ayuda. Cosas que yo recomiendo es, por ejemplo, si les gusta, caminar descalza en la grama. En la grama, iba a decir el zacate, en la grama, caminar descalza, ¿verdad? Te ayuda también, por ejemplo, caminar afuera donde puedes tener la luz del sol, porque eso te da vitamina D y te sientes mucho mejor. So, esa conexión con la naturaleza es muy buena para hacernos sentir mejor. Así que respiración, conexión con la naturaleza, ejercitar, dormir, eso es muy importante y como otra vez, mamás, amas de casa, a veces yo estuve haciendo una charla con mamás solteras y una me dice, si duermo 4 horas al día, es mucho. Wow. Porque tiene que trabajar, es mamá soltera, no tiene el apoyo, los hijos, tiene 3 hijos, es bien difícil. Entonces tratar de buscar estrategias que te ayuden a dormir mejor, ¿verdad? Que puedas dormir por lo menos, lo que recomendamos son 8 horas, pero si no son 8 horas, pues por lo menos 6, ¿verdad? Que duermas bien. Así que eso es otra área muy importante, exacto. Que se pueda descansar, un sueño que puedas descansar bien. Exacto. Y el último es nutrición. So, a veces se nos olvida, yo siempre digo por lo menos 80% comer bien, 20%
te comes los quesitos Ujú. y el cake puertorriqueño, ¿verdad? Ajá. Porque eso es importante, pero tratar de comer bien por lo menos 80% del tiempo, porque eso te ayuda. Así que la nutrición es muy importante también para regular nuestro cuerpo y para ayudarnos para sentirnos mucho mejor. Eso es Sí. algo que tocamos mucho el tema también en el salón, volvemos, por la boca. Entra todo, o Todo. sea, los nutrientes que nosotros necesitamos y tan solo mentalmente, no tan solo mentalmente y físicamente, para todo, para todo. Es bien importante lo que comemos, lo que consumimos. Eh, ¿Cuáles son las mejores maneras en que familiares y amigos le pueden brindar apoyo a alguien en riesgo? Hablamos de escucharlos. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Y no juzgar. Y no juzgar. Y no juzgar. Para mí eso es lo principal. Y ya luego que comunican eso contigo, entonces ayudarlo a buscar ayuda. Algo que yo les digo a todos mis clientes es que tenemos aquí en Estados Unidos el número 988, que es un número de crisis. Si estás con esa persona y están en medio de la crisis, no puedes salir de la casa porque la persona está en medio de la crisis, podría ser bien llamar al 988 y que ellos hablen con alguien. Entonces, el 988 es la línea de crisis y he tenido clientes que la han necesitado y me han dicho que les ha ayudado mucho. Así que si estás en medio de la crisis, otra vez, es importante, puedes llamar al 988, pero también ir a cualquier hospital, a cualquier área de emergencia donde puedan ver a la persona. Pero si no estás en crisis, entonces habla con la persona, escúchalo y guíalos para que puedan buscar ayuda rápida, lo más rápido posible. No lo dejen, no esperen, porque a veces esperar puede tener consecuencias graves. Entonces es importante cuando la persona te lo está diciendo, especialmente en adolescentes, si te lo está diciendo, escúchalo. Además del 988, ¿hay ayudas comunitarias a las que se puede asistir, que se pueden Hay ayudas comunitarias y también hay grupos. Incluso hay grupos para familiares que han experimentado muy cerca a alguien que ha muerto por suicidio. Sí, así que también hay grupos que pueden apoyar a las personas que están en el otro lado, ¿no? en el otro Que lado? ya lamentablemente lo han experimentado y es bien difícil para ellos. Entonces, hay grupos de apoyo, pero también tenemos lugares en la comunidad en donde incluso si no tienes dinero para terapia, ellos proveen terapia gratis. Y claro, es dependiendo del área donde usted viva, pero siempre puede buscarlo en línea o puede también llamar, una línea que llamamos mucho es el United Way, 211, y cuando uno llama al 211, ellos te pueden dar recursos de diferentes tipos, no solamente de salud mental, pero también de comida, de ayuda financiera, todo eso. Sí. Entonces, si necesitan ayuda, no piensen que por no tener a lo mejor el dinero para poder para terapia, que no lo pueden hacer. Siempre hay ayudas. Hablemos brevemente, ya que tocamos el tema de la otra parte, porque estamos hablando, es el mes de la prevención del suicidio, estamos hablando sobre la prevención, pero quienes han experimentado esto de cerca, esa ayuda es vital. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Yo sé que hablarlo, pero ¿cómo podemos ayudar a esas personas? No es fácil la pérdida de un ser querido y mucho menos en esas circunstancias, menos cuando estamos hablando de niños o adolescentes. Muchas veces la persona no está lista para hablar rápidamente. Entonces, recomendamos consejería cuando ya ellos se sienten listos para poder procesar lo que pasó, ¿no? Como familiar, lo importante otra vez es escucharlos. Algo que me han dicho personas, porque he trabajado con específicamente mamás que han perdido un hijo, y
o sea, es algo que como tú lo describes, o sea, es bien difícil. Y una mamá me decía, yo no puedo hablar con nadie de mi hija porque todo el mundo como que tratan de no hablarme de ella porque no quieren. Y yo quiero hablar de mi hija. O sea, entonces el único lugar donde ella podía hablar de su hija era en mi oficina, porque mucha gente no quería que, o sea, no, como que se sentían raros, ¿no? Se sentían como que no debo hablarle de la niña, pero al revés, ella sí quería hablar de su hija y no le molestaba. Entonces, a veces también está bien preguntarles, o sea, ¿quieres hablar? ¿Te sientes bien hablar de la niña o del niño o del adulto, de quien sea, ¿no? Y preguntar, porque no es malo preguntar, ¿no? Sí, yo perdí un niño, tenía 4 meses cuando lo perdí. Una circunstancia totalmente distinta, pero sí, al principio me costaba mucho trabajo hablar, pero hoy en día no. Ni no es que no me cueste trabajo, lo puedo manejar mejor. Y de hecho puedo tocar otros temas o abundar sobre el tema con mamás de infantes que estén pasando por situaciones similares. Pero sí he visto mucho esa reacción, que las veces que trato de hablar del tema, como que, ok, no quiero como que herir tus sentimientos. Y en realidad pues no es así. Si la persona, en mi caso, yo que estoy dispuesta a hablarlo, ¿verdad? Y a decirlo y a manejarlo, no sé, a mí me ayuda. Claro, en gran parte. Yo sí. Volvemos. Culturalmente, tenemos que romper estos tabús. Tenemos. O sea, tenemos que romper estos tabús. Nosotros como papás, yo siento que nosotros como papás, que estamos ahora mismo, ¿verdad? Criando estos niños, debemos de empezar a inculcarle más estos temas, empezar a romper estos tabús, estos esquemas que tenemos culturalmente hablando, para mejorar su estilo de vida, para mejorarlos a ellos, para mejorar su familia cuando tengan familia. Exacto. O sea, no nosotros, más adelante. Y sabes que los niños y los adolescentes sí quieren hablar de esas cosas. Y lo más interesante es que si no lo hablas en la casa, lo van a hablar en otro lugar, lo van a escuchar en otro lugar. Entonces es importante hablarlo en la casa. Cualquier tema en general, ¿verdad? Cualquier tema en general, es importante hablarlo en la casa. Y otra cosa es que los niños vean que, por ejemplo, ir a un doctor, porque vamos, si tuviéramos diabetes, vas a ir a un doctor, ¿verdad? Pero entonces si tienes depresión, no quieres ir al doctor. No quieres ir al doctor. Pero es una enfermedad así como lo es la diabetes, como es cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta también de que si estoy pasando por ansiedad y depresión, pues estoy pasando por ansiedad y depresión. Voy a buscar ayuda de un doctor, voy a ir a buscar ayuda. Entonces, si tus hijos ven que tú buscas ayuda también, eso se va a hacer como normal en la familia. O sea, voy al doctor porque pues sí, necesito ayuda en esto. Y luego también la otra área, no solamente el doctor, porque siempre yo recomiendo, claro está, la información médica, buscar qué te está pasando en tu cuerpo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando es muy importante, pero también combinarlo con terapia hace que eso sea más exitoso y que tú puedas más rápidamente salir de donde estás, ¿no? Entonces es importante la combinación de las dos. Perfecto. Tenemos que empezar a romper, con estos tabús y empezar a educarnos. Hay mucha información. Vamos a terapia, busquemos información para mejorar la calidad de vida no tan solo de nosotros, sino de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestro entorno, de todo nuestro entorno. La familia se beneficia sobre esto, la comunidad se beneficia sobre esto. Así que a buscar información y ponernos en pilas, como decimos nosotros. Yo sí, 1.000.000 de gracias. Yo espero que no sea ni la primera ni la última, que podamos hacer más cosas. Hay demasiados temas que se pueden hablar de esto.
sobre amor propio, autoestima, son muchos temas que podemos tocar, así que yo espero que esto no sea la última vez. 1.000.000 de gracias por estar aquí, por sacarte tu tiempo. Claro que sí. Para educarnos más sobre el tema. Espero que les guste. Son temas que tocamos en el salón y es algo que les quiero llevar a ustedes, que no se quede solamente en el salón, sino que también los tengan todos ustedes al alcance. Así que 1.000.000 de gracias, Josie. Gracias. Nos vemos.